Esta es una historia real y la voy a contar tal y como ocurrió. Y 3:30 a las 3, apuntado. Hace algún tiempo asistí en Valencia a una subasta informal de antigüedades. Aquella noche salió a la venta un bolso. 1 euro a la una, fijaros cómo mola así por detrás. Hice la primera puja por él para animar un poco el ambiente, pero nadie más lo quiso. Así que me lo tuve que quedar por la oferta inicial. A la mañana siguiente las vi. Dentro del bolso había muchos papeles viejos, y entre ellos 2 cartas metidas en sus sobres con sello, pero sin enviar. 2 de junio de 1946. Querido amigo, cuando recibas la presente, yo ya habré dejado de existir. Es la manera más fácil y rápida de poner fin a mis sufrimientos. Todas las cosas que me ocurrieron, la muerte de mi mujer, los 7 años de prisión, la terrible suerte de mi familia, han roto mi voluntad. Ni el cariño de Lolita, ni la seguridad de que la situación de España va a sufrir pronto el cambio que yo tanto anhelaba, ni la posibilidad de que me concedan la autorización para vivir en España. Nada de estas cosas me conmueven ya, ni ilusionan. No te impresiones mucho por mi muerte. En Belsen, en otros campos y en la guerra, han muerto millones de hombres que valían muchísimo. No se pierde nada cuando muere un hombre tan insignificante como yo. Recibe el último abrazo. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Quién escribió las 2 cartas? ¿Qué le llevó a querer quitarse la vida? ¿A qué se refiere con la autorización para vivir en España? ¿Quién es Lolita? Y sobre todo, ¿por qué estaban las 2 cartas juntas y sin enviar? Las cartas no tienen remitente y del autor solo sé su nombre, Mariano. Con este documental quiero descubrir la historia que hay detrás de estas 2 cartas y reconstruir cómo llegaron hasta mí. Con un poco de suerte, tal vez pueda llevarlas hasta su destino y concluir el viaje que iniciaron hace casi 70 años. Lo primero que debo hacer es confirmar que las cartas son auténticas. No sabemos quién es el autor, lo que sí que te puedo decir que de las 2 cartas están realizadas por la misma persona. De esto no tengo ningún tipo de duda, tanto desde la ubicación que tiene las letras, su distribución, la inclinación ligeramente hacia la derecha. También he hecho una comprobación de lo que es cómo están doblados y dentro del sobre cómo estarían y realmente coincide. Es decir, pienso que han estado cerrados mucho tiempo y han estado realmente muy bien conservados. Ha pasado bastante tiempo desde la noche de la subasta, pero tal vez Alfredo me puede decir dónde consiguió el bolso y los papeles de su interior. ¿Sabes lo que pasa, Sergi? Que es que hace mucho tiempo. Entonces, claro, yo compro muchos pisos de herencias, de gente que se va a vivir a una casa más pequeña porque son más mayores, a veces hasta de embargos. Entonces, claro, yo no sé de qué piso ha sido ese bolsito, porque si me dijeras que es una pieza muy importante, no sé, por ejemplo, un cuadro con firma y tal, pues sí que... Pero claro, una cosa que los precios son lo que le puedas sacar, entonces es imposible. Habrá que empezar a investigar a partir del material que tengo, el bolso y todo su contenido. Por una parte, las cartas, escritas en 1946 y firmadas por Mariano. No hay apellido ni dirección de remite. Por otra parte, en el bolso había recibos y documentos de un judío de origen polaco que vivía en Valencia. Todos estos papeles son posteriores a la fecha de las cartas y a primera vista no guardan relación con ellas. Han pasado casi 70 años, así que tendré que emplearme a fondo. Empecemos por viajar hasta 1946.
El año 46 es un año en que España vivía una época gris, por no decir negra. Era una dictadura desde el punto de vista político, con un régimen, con un jefe de Estado que tiene todo el poder, Franco, con un partido único, con una represión feroz. Pero la mayor parte de la población, clases trabajadoras, parte de las clases medias también, vivía en una situación de simplemente búsqueda de la supervivencia. Más aquellos que no eran afectos, como se denominaba, al régimen. Bueno, también es un momento en el cual se eleva la tasa de suicidios en España. Confío en un próximo cambio político en España y en muchas cosas buenas. Pero no tengo fe en mí mismo. No tengo ilusiones de ninguna especie, ni deseo de nada. Soy perfectamente inútil, sin energías, sin iniciativas, sin fe en mí mismo ni en mi porvenir. Mi sufrimiento ha alcanzado tal extremo que no puedo continuar viviendo. Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención de las cartas es la descripción que él hace de su estado, porque es la descripción que haría un excombatiente que hubiera estado actualmente en cualquiera de las últimas guerras del siglo XXI o del siglo XX, que hubiera estado expuesto a situaciones de horror y que se encontrara bajo el efecto del estrés postraumático. Por fortuna, no creo en un más allá. Y muero convencido de que con mi muerte física se acaba todo. Hay una voluntad decidida de acabar con el sufrimiento. Claro, si estás vivo sufres, si estás muerto, pues no. Una de las cosas que más impresiona al leer las cartas es lo bien redactadas que están. Por el nivel cultural que se refleja en su redacción, representa un poco la generación de antes de la guerra. Es decir, una generación que es culta, una generación que tiene unas expectativas, unas esperanzas también de cambio de España, de modernización de España. Recapitulemos. Mariano, desesperado, decide quitarse la vida en junio de 1946 y escribe 2 cartas de despedida. En ellas pide a sus amigos que cuiden de una chica, Lolita, por la que parece que siente algo especial. Por otra parte, menciona un campo de concentración alemán. A pesar de la tristeza que hay en sus palabras, Mariano exculpa a sus amigos. Nadie tiene la culpa de mi decisión y no debes hacerte el menor reproche, pues te aseguro que te excediste en el cumplimiento de tus deberes de amigo. Las causas de mi determinación están solo y exclusivamente en mí mismo. Muero con la conciencia tranquila de no haber hecho mal a nadie. Como último favor, te suplico escribas a Lolita. Yo también lo hago, dándole ánimos y aconsejándole que me olvide cuanto antes. La pobre chica va a sufrir mucho, pero no puedo ahorrárselo. Cuando hablamos de la represión se habla de 150.000 muertos, pero a veces no nos damos cuenta también de lo lejos que llegó la represión, más allá de las ejecuciones, más allá de las condenas, de los años de prisión. Llegó hasta el punto de hacer insoportable la vida a muchas personas, aunque en ese momento no estuvieran condenadas o no estuvieran en la prisión. Se puede ver en el texto que hay una determinación para mí auténtica de suicidio. Una determinación que toma tras 7 años en prisión. Las cartas están escritas en el año 46, la guerra termina en el 39. Muy probablemente esa prisión a la que alude haga referencia a una condena en un consejo de guerra. Ha llegado la hora de buscar a los destinatarios. Enrique García Carrilero fue un pintor bastante conocido. Nació en Valencia y vivió en Madrid y Soria, donde actualmente una calle lleva su nombre. Murió en 1980. A él va dirigida la carta más corta. Luis Faure Alda fue hijo de un impresor de principios de siglo. Nació y vivió en Madrid y se dedicó al negocio familiar de las artes gráficas.
Luis es el destinatario de la carta más larga, en la que Mariano además le agradece sus encargos. Siguiendo el camino que deberían haber hecho las cartas, viajo de Valencia a Madrid. Manuel Domínguez es un librero especializado en la época en la que Gráficas Faure estaba en funcionamiento. Gráficas Faure es una editorial que yo por lo menos he tenido fichas de antes de la guerra y en la posguerra, en la inmediata posguerra. Sé que tuvieron alguna participación en alguna publicación relativamente moderna para la época, de diseño relacionado con la arquitectura y muy poquito más. Manuel ha repasado el catálogo de las publicaciones de Gráficas Faure y me enseña la revista Viviendas, de 1934. Da la casualidad de que la revista de arquitectura está dirigida por un polaco que se llama Mariano Rabic. Mariano Rabic, además de ser el director de la revista, la confecciona y los impresores son Faure, Gráficas Faure. Este podría ser el personaje que estáis buscando dentro del mundo de la tipografía de finales de los años 20. Por ahora solo es una posibilidad, pero ¿y si fuera él? Para confirmarlo, he quedado con una de las personas que más sabe sobre el diseño gráfico de la época en la que trabajó Mariano Rabic. Bueno, estoy deseando verlas. Bueno, estoy impresionada. Veo que habla de Lolita y anuncia que va a dejar de vivir, y entonces por lo tanto se refiere a un acontecimiento de su vida que sí que... Y la persona que lo firma es Mariano Rabic, pues sí, me parece que sí. Sí, sí, Luis Faure era un amigo suyo, sí. Marian León Rabic Majerovich, conocido sencillamente como Mariano Rabic. No solo lo encontré, sino que además resulta que es uno de los diseñadores gráficos más interesantes y desconocidos de la primera mitad del siglo XX en España. Era un excelente técnico y llegó en el momento perfecto con los conocimientos adecuados, ¿no? Entonces lo que introduce él es un tipo de diseño muy efectista para las editoriales para las que trabaja, que son editoriales dedicadas a la clase media, mayoritarias, en un momento en el que surgen esas editoriales. La obra de Rabic es increíblemente moderna para su época. Durante los años 20 estudió arte en Viena, Cracovia y Leipzig, donde se especializó en artes gráficas. Allí conoció al estudiante español cuya propuesta le cambiaría la vida. El estudiante se apellida Faure. Mariano Rabic llega a España en 1930 y encuentra un país que apenas ha avanzado en el campo del diseño. Junto a su compatriota Mauricio Amster, Mariano Rabic renueva el mundo del diseño gráfico editorial, incorporando a las cubiertas de los libros los conocimientos y técnicas que adquirió en Leipzig. La tipografía constructivista. Un grafismo funcional, legible y sencillo. El fotomontaje. Y una verdadera innovación para la época en España, el diseño que relaciona la portada con el contenido. Durante los años 30 trabaja para varias editoriales diseñando centenares de publicaciones. En 1932, Gráficas Faure imprime Viviendas, una publicación mensual elaborada íntegramente por Rabic. Durante la Guerra Civil se casa con Angélica, su novia polaca, y trabaja en el Ministerio de Propaganda elaborando carteles y folletos para el Gobierno de la República. En agradecimiento, se le concede la nacionalidad española. Sin embargo, la trayectoria que había comenzado 9 años atrás tiene un abrupto y triste final. En marzo de 1939, Rabic es detenido y condenado por la dictadura. Es el fin de su carrera. Por haber trabajado para el Ministerio de Propaganda de la República, Rabic es condenado a cadena perpetua y trasladado a la cárcel de San Miguel de los Reyes en Valencia. Cuando su mujer se entera de la sentencia, desesperada, se suicida.
Entre 1941 y 1945, la mayor parte de la familia polaca de Mariano, de origen judío, muere en los campos de exterminio nazis. Durante su condena, Mariano conoce a Lolita, que es hermana de dos anarquistas también presos. Como Mariano no tiene quien le visite, Lolita empieza a hacerlo y poco a poco se enamoran. En la cárcel también entabla amistad con otro preso político, artista como él. Su nombre, Enrique García Carrilero. Por fin, en marzo de 1946, y gracias en parte a las gestiones de un judío polaco residente en Valencia, Mariano sale de prisión. Eso sí, con una orden de expulsión inmediata del país y la retirada de la nacionalidad española. Al salir, sus amigos no están, no tiene nada que hacer, el mundo profesional, por supuesto, ha cambiado absolutamente. Tenemos que pensarlo durísimo, él está sin familia, sin trabajo, sin dinero, en un mundo que ha cambiado radicalmente, que se ha pasado de ser la gran emoción de la República, del cambio, de vivir una vida nueva, a el gris más absoluto, ¿no? Pasar de una vida en colores, literalmente, si pensamos en la pintura, a una vida en blanco y negro, o peor aún, en marrón empastado, pues es durísimo, él no sabe qué hacer. 2 de junio de 1946. Mariano Ravich, desesperado, decide poner fin a su vida. Pues no, no muere. Entonces, no hay suicidio. No hay suicidio, pero hay intento de suicidio. Al mes de mi liberación, el amigo W me ha instalado en un vacío local comercial de su propiedad. Dispongo allí de un sofá para dormir, de una mesa, una silla y un pequeño baño. Una tarde compro en la farmacia un tubo de luminal. Vuelvo a mi local. Me encierro por dentro. Escribo cartas de despedida. Disuelvo las 20 tabletas en un vaso de agua. Trago el contenido y me acuesto en el sofá feliz de verme muy pronto libre de mi sufrimiento. 3 días después, me despierto en la cama de un hospital con un insoportable dolor de cabeza. Mi novia Lolita está a mi lado. Me explica que al no haber recibido aquel día ni el siguiente mi habitual visita, le entraron sospechas y se dedicó a buscarme por todas partes. Avisó pues a mi amigo W, y entre los dos me hallaron inconsciente, pero aún vivo. Así lo cuenta el propio Mariano años después en sus memorias. Salvó la vida gracias a Lolita Pellicer, la chica de las cartas. Mariano intentó quedarse en España, pero fue imposible. Tampoco pudo volver a su ciudad natal, Lwów, devastada tras la guerra y anexionada a la Unión Soviética. Así que se convirtió en una apátrida. Apenas le quedaba familia ni conocidos en Europa, pero afortunadamente su amigo Mauricio Amster, con el que había trabajado antes de la guerra, le ofreció la posibilidad de construirse un futuro al otro lado del mundo. Igual que él, viajo a Chile sin apenas saber qué me espera. Llevo conmigo las cartas, con la esperanza de encontrar finalmente su destino en el mismo lugar en el que Mariano buscó el suyo propio. Mariano y Lolita llegaron a Santiago de Chile en 1947 e iniciaron una nueva vida lejos del dolor que habían sufrido en España. La pista de Ravich me lleva hasta la universidad, donde Mariano trabajó como profesor. Bueno, este es el pabellón fundacional de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Y han llegado justo una semana antes que esto sea demolido y quedaría borrado el último vestigio geográfico de la presencia de Mariano Ravich aquí. Mariano apareció en mi conocimiento cuando estábamos formando una nueva escuela de diseño. Yo estaba en ese momento como subdirector o como encargado de armar el equipo y teníamos el nombre de Mauricio Amster. Mauricio Amster fue muy conocido, era muy conocido en Chile en ese momento y acudimos a él y él no podía por razones de compromisos ya adquiridos y nos recomendó a don Mariano Ravich.
Este es el lugar exacto. Mira, si lo podemos ver, es el lugar exacto. Aquí estaba la mesa del director. Ahí estaba sentado Mariano Ravich. Don Mariano, estamos de acuerdo entonces en que usted partiría el día 15 de marzo con las clases, y aceptó de inmediato. Y tomó la cátedra de tipografía. Y los exalumnos de ese entonces, hasta varios años después, lo siguen recordando como un ídolo. Realmente fue un ídolo en materia de sabiduría gráfica y tipográfica específicamente. Él era un enamorado de lo que sabía, y cada letra para él tenía su historia y su alma. Era muy lindo eso. Yo me sentía como con él, con una persona muy sabia y que sabía mucho. Eso él lo demostraba, pero nunca contó todas las maravillas que había hecho en Europa, aparte de contarme que había estado en la cárcel. Sin drama. No hacía drama de eso. Mariano Ravich llegó a Chile literalmente sin nada. Atrás dejó miles de obras y diseños que se fueron perdiendo en el tiempo y que hoy son objeto de estudio. Jamás volvió a tener el nivel de producción que tuvo en España, sobre todo en diagramación y cubiertas de libros, aunque también había participado en otro tipo de diseños. Estando yo en una beca de estudios en Madrid, me tocó recorrer el país y me llamó mucho la atención que en todos los pueblos a los cuales iba había un gran cartel de nitrato de Chile. Esto no pasó más allá hasta que en esa exposición que te menciono de 100 años de diseño español, diseño gráfico español que se hizo en el Reina Sofía, en una sala muy destacada al fondo del pasillo, muy bien iluminada, un cartel real de cerámica auténtica, estaba el cartel de nitrato de Chile. Me acerqué a ver el autor Mariano Ravich. Me emocionó realmente porque como 40 años después había conocido al autor habiendo estado con el autor propiamente y nunca me haya mencionado. Desde los años 30 los carteles de nitrato de Chile se hicieron muy populares en el mundo rural español. El diseño está hoy atribuido a Alberto López Durán, aunque durante años se pensó que era de Ravich. La publicidad de nitrato de Chile se elaboraba en gráficas Faure, así que parece más que probable que Mariano Ravich fuera el que adaptó el diseño original para la impresión en cerámica, que hoy todavía sobrevive en algunas fachadas. El exilio supuso un cambio radical. Sin embargo, Mariano supo encontrar su lugar en la sociedad chilena de la época. Aquí, ya le digo, llegaba con mi marido, se conversaba, decían mil cosas de los libros, con un intercambio de libros, él los prestaba o nosotros les prestábamos. Evidentemente él se adaptó muy a gusto en España, eso no cabe ninguna, y se identificó muy bien con estos españoles que fueron aquella parte que fue derrotada en la Guerra Civil. Y cuando él apareció, que en Chile apareció acogido entre españoles, y casi como si quien lo dijese, un español más. Mi marido a veces decía, yo no sé cómo Mariano quiere tanto Valencia, cuando Valencia la vivió en la cárcel. En 1939, recién acabada la Guerra Civil, más de 2.000 refugiados españoles llegaron a Chile en el carguero Winnipeg, por iniciativa de Pablo Neruda. Entre ellos estaba Mauricio Amster, amigo y compatriota de Ravich. La generación del Winnipeg actuó de red social para los españoles que buscaban asilo, como Mariano Ravich y Lolita Pellicer. Tiempo después de su llegada, Mariano y Lolita tuvieron una hija, a la que llamaron Virginia. Hoy he quedado con ella. Para recordar a su padre me lleva hasta el antiguo piso de la familia. Físicamente era un hombre alto, delgado, muy atractivo. Tenía una sonrisa muy agradable. Aquí estaba su escritorio. Yo te diría que debe haber ocupado
al menos este espacio, bueno, era estar siempre con la cabeza inclinada hacia el escritorio, con las manos dibujando, con el cigarrillo encendido en la boca y con la ceniza que se le iba cayendo. Hasta allí había una biblioteca. Le encantaba leer. Yo creo que se leía un libro al día como menos, por lo muy menos. Ahí estaba un pequeño sillón. Tenemos una fotografía en que está el papá, mi madre, mi hermana y yo. Siempre tenía recuerdos que le provocaban muchos sentimientos y hacía que los demás conociéramos de España a través de él de esa manera. Porque en España vivió cosas fantásticas y cosas horrendas, como tú sabes. Con la guerra civil espantosa que hubo en España, con la llegada de los nazis en Alemania, con la destrucción del ser humano que le tocó ver aquí en la cara. Fueron heridas que fueron quedando y que no siempre cicatrizan tan bien como uno quisiera. Tras el intento de suicidio, Wurm, al que en sus memorias Mariano llama el amigo W, encontró las cartas y decidió guardarlas en un cajón junto a otros documentos. Allí permanecieron más de 60 años. A principios del siglo XXI, los muebles del viejo piso del señor Wurm cambian de manos. Las cartas, junto a otros muchos papeles, van a parar a un anticuario y finalmente a un bolso que se vende en una subasta nocturna. Es hora de que las cartas vuelvan a casa. Increíble, ¿eh? Menos mal que mi mamá lo encontró. Tú sabes que ella fue quien lo encontró, quien tuvo una buena vida acá, yo creo. Mejor de la que se pudo haber imaginado. Es bueno saberlo todo de tu familia, porque así tú aprendes más de ti mismo también. Antes de volver a casa, solo me queda una visita por hacer. Con este documental todos nos hemos convertido en los auténticos destinatarios de las cartas. Gracias a sus palabras, Mariano Ravich nos descubre un capítulo de nuestra historia imprescindible si queremos entender el presente. Y lo más importante para mí, me ha enseñado que a pesar de las dificultades, nunca hay que perder la esperanza. El último abrazo, aquel que no das, aquel que despide todo lo que ya no serás. No existen guerras que se puedan ganar. Hay malas suertes que no se pueden cambiar. ¿Qué será de todos los recuerdos? ¿Dónde irán? ¿Qué sucederá con lo que ya no sentirás? ¿Dónde existirán las vidas que no se vivirán? ¿Cuántas historias más no se podrán contar?